Es algo que se hace por amor. Aparte por su legado, tradición, es amor a la charrería. Estoy enamorado de la charrería y siempre la he visto en mi futuro. Mi papá la trajo aquí a Estados Unidos en el 71 y les explico un poquito aquí al público que es nada más un remedo, una copia de nuestros bisabuelos, nuestros antesabuelos, cuando iban, que ellos trabajaban en el ganado, en las yeguadas, bajaban el ganado, las yeguas de los cerros, aquellos se venían bajando el ganado, pero cuando ya iban llegando a los potreros o a los corrales para encerrarlos, para vacunarlos, huerrarlos, para marcarlos, pues muchos se salían para los lados. Y ahí es donde nacen todas estas pequeñas suertes de la charrería. Yo conocí a Omar, la primera vez que lo conocí fue dentro de una charreada. Y yo estaba en high school y mi mejor amiga es prima hermana de Omar y estábamos en ballet folclórico juntas y ella estaba en la escaramuza. Yo nunca ni sabía montar, ni jamás me había subido un caballo, nada. Entonces ya duramos muchos años de novio Omar y yo y nos casamos, boda charra, charreada, todo. Me fui enamorando más y más de la vida de rancho, de la vida de la charrería y más cuando nacen mis hijos, pues doblemente. Empecé a la edad de 10 años, fue cuando empecé a charrear, a hacer mis primeras competencias, pero tengo desde los 9 meses montando a caballo. Dentro de los Castro hay 3 equipos porque no se acabalan para ser uno solo, o sea, son tantos que son 3 equipos charros. Viene desde mi bisabuelo, desde mi abuelo, mi papá y yo, ya somos 5 generaciones de charros. Han ganado más de 18 campeonatos dentro de Estados Unidos. Se han traído un trofeo muy, muy querido que tiene México, que es el trofeo guadalupano. Lo tenemos aquí en el Salón de la Fama. Es un deporte que viene de México. Es un deporte que se equivale a 9 suertes charras. Es el único deporte que se juega con corbata. Es el deporte que representa México. Gracias a la charrería yo aprendí a conocer acerca de cómo era la cultura mexicana hace algunos años atrás y ahora yo tengo un mayor conocimiento acerca de mis raíces y de dónde vengo. Cada vez que ves un lienzo, una charreada, es México. Aquí en Estados Unidos ya no se ve la cultura mexicana, mucho menos la charrería. Y es como aprendes a querer la charrería, aprendes a querer México, aprendes a querer tu cultura. Me siento orgulloso de que mis sobrinos me hagan competencia, de que yo le haga competencia a mis tíos. Eso es algo bien familiar, que es un deporte que estamos todos involucrados, ya sea mujer o sea hombre. Lo familiar es lo esencial dentro de la charrería. Toda la gente del rancho Charro Los Castro son personas muy unidas y el equipo, todo eso me encanta. Es un ambiente en el que yo me siento muy cómoda. Estoy muy agradecido con mi abuelo porque nos dejó algo muy impresionante, algo muy bonito.
la